Vamos a conversar con la cirujana María del Carmen Martínez para que nos explique las diferencias entre septoplastía, rinoplastía, si es que solo es estético o también en una operación estética se puede corregir un problema de respiración y sobre todo, lo principal, la anestesia, ¿no? ¿Qué implicancias tiene la anestesia que se utiliza en esos tratamientos? Buenos días, doctora. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se habla de rinoplastía. Ese es el término que usó el premier Alberto Tarola, el ex premier. Pero también, no lo mencionan porque no conocen el nombre, se habla de septoplastía porque dicen que tenía problemas respiratorios. Y por lo que he podido leer, suelen hacerse estas dos operaciones al mismo tiempo. Una frívola, todo bien, o no, dependiendo de cada uno, y la otra por problemas de respiración. Entonces, ambas requieren anestesia. Yo me he hecho septoplastía para corregir mi tabique desviado y estuve dormido, completamente dormido, como 4 horas. Claro. Sí, efectivamente lo que tú dices, en el campo de las cirugías nasales hay un rango de diferentes procedimientos que se pueden hacer. Desde el punto de vista funcional, donde normalmente entra el otorrino, más no tanto el cirujano plástico, ¿no? Está el tema de los cornetes, que por ejemplo podrían estar hipertrofiados, y el otorrino tiene que cauterizarlos y muchas veces luxarlos. Además está el tema del tabique, que si está desviado, el otorrino puede corregirlo. Ahora... Que no es un tema estético. No es necesariamente un tema estético. O sea, si yo tengo un problema respiratorio, yo puedo tratar internamente el problema de cornetes y de tabique sin necesidad de tocar la parte estética de la nariz. Porque realmente son dos procedimientos totalmente distintos. Ahora, normalmente si es que la persona anhela hacer el cambio estético, obvio, lo puede hacer al mismo tiempo de la septoplastía. ¿Qué es lo que parece que ha ocurrido, no? Podría ser, pero no significa que necesites hacerte el cambio estético para mejorar la respiración de la nariz. De acuerdo, mire mi nariz, ¿no? Yo me he hecho septoplastía y mi nariz estéticamente no es que sea muy agraciada. Así es. Ahora, por el tema de la anestesia, es muy diferente la forma en la que trabaja un médico de otro médico, porque este procedimiento lo puedes hacer con anestesia general o lo puedes hacer con anestesia local y sedación. Eso va a depender de la práctica quirúrgica que tenga cada clínica, cada Pero centro. pongámonos en el caso de que es una anestesia. Ahora, ¿la septoplastía también se puede hacer con anestesia local? Sí, se puede hacer con anestesia local y sedación. Ya, y la o sea, sedación... el anestesiólogo te duerme, ya. pero, Eso es clave. pero no es general. Lo que pasa es que la gente confunde la anestesia general con la sedación. Ya, pero es que usted ha dicho una palabra clave, permítame interrumpirla. Dale, dale. La sedación implica que tú estás dormido. Así es, correctamente. Implica que no puedes despachar. No, no puedes despachar, obvio, pero claro, o sea, es que también podrías hacerlo con anestesia local pura, pero eso significaría que el paciente va a estar sometido a un tema de dolor, ¿no? Claro. Entonces yo no creo que operar a la presidenta de la República con dolor sería lo correcto, ¿no? O sea, definitivamente debe haber habido un anestesiólogo y eso lo tiene que decir la hoja de libro de procedimientos quirúrgicos de la sala de operaciones. Lo que seguramente le van a pedir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ahora bien, si te hacen las dos a la vez, ahí la recuperación es mucho mayor, porque la intervención del tabique desviado es menos traumática que la estética. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. En ambos casos puede haber ruptura de hueso, ¿ya? En la parte estética tú rompes el hueso cuando bajas una jiba. Entonces, si tú ves las fotos de antes y después, ves que efectivamente había una jiba que parece que ha sido bajada. Ahora, en la parte interna, en la parte del tabique, el tabique tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. Entonces, la parte ósea también la tienes que romper. Y eso lo haces con un cincel y un martillito. Entonces, no es que no sea traumática, sí podría ser traumática también. Las dos. Podría ser que se haya hecho ambas o se haya hecho... Ya, pero si se hacen las dos, o sea, lo que he visto, porque averiguaba cuando me hice esta operación, es que las personas que se hacen también, además de la septoplastía, que es el tema respiratorio, y la rinoplastía, quedaban mucho más machetes, como se dice en el argot. Es variable porque en realidad, o sea, a ver, la respuesta de cada organismo a la cirugía es muy variable. Hay gente que se moretea mucho, que se hincha mucho, se inflama mucho y hay otros que no. Hay otros que tienen una recuperación muy rápida,
pero también depende mucho de la mano del Pero cirujano. ¿a qué leíamos usted recuperación muy rápida? Imaginemos que la presidenta Dina Boluarte tiene recuperación rápida y asumamos, estamos especulando que ya Otárola lo ha dado a entender. Ojo, estoy hablando en función a lo que ha revelado el ex premier Alberto Otárola, que habló un tema estético y un tema de respiración. Entonces asumamos que fueron la septoplastía y la rinoplastía. En ese caso, ¿cuánto demora la recuperación? Mínimo un par de semanas. Mínimo necesita 2 semanas. Mínimo 2 semanas. No es que la recuperación rápida implique que a los 2 días ya estoy despachando y todo bien. No, no es posible porque el riesgo es que pueda sangrar. O sea, en un posoperatorio de septoplastía, primero que lo más probable es que le hayan puesto tapones nasales durante los 3, 4 primeros días. Son hasta acá los tapones nasales. Es que, disculpe, es que es hasta aquí, es bien fuerte el tema. Claro, bueno, por ejemplo, nosotros ya no usamos eso, nosotros usamos láminas de silicona, pero también depende de la práctica de cada médico. Igual los tapones se quedan 4 días, después se retiran, pero siempre existe el riesgo de que pueda haber sangrado. Entonces al paciente se le indica de que tiene que hacer reposo. Y es un reposo de 2 semanas obligatorio prácticamente. Al final, la pregunta final, no es broma lo del tema respiratorio. Me acuerdo que a mí me molestaban, no, te has operado la ñata, tendría todo el derecho, lo cual no ocurrió, pero el tema respiratorio no es broma. El tabique desviado puede ocasionar muchos problemas, ¿no? Bueno, de hecho hay mucha gente que sufre de sinusitis y de infecciones respiratorias crónicas porque justo al estar el tabique desviado hace que los cornetes también se hipertrofien y esto no solamente impide la respiración, sino genera taponamiento de la salida de la zona, digamos, de los conductos de drenaje de los senos paranasales y eso hace que genere sinusitis crónica. Y hay gente que vive todo el tiempo con sinusitis crónica y necesita sí o sí una cirugía de septoplastía. Claro que sí, por lo general me contaba el otorrino, me contaba que muchas personas le dicen un retoquito, por favor, doctor, por ahí me puede arreglar el tabique más allá del tema de respiración, sino estéticamente, suelen pedir, lo he visto en los foros, revistas científicas, suelen pedir, por favor, doctor, un retoquito, una cosita ahí, además del tema respiratorio, ¿no? Claro, pero como le digo, tiene que estar el anhelo de la persona de querer hacer la parte estética, porque si la persona solamente quiere trabajar la parte funcional por necesidad, no requiere hacerse una cirugía estética. Claro. Muchísimas gracias a la doctora María del Carmen Martínez por la paciencia para explicarnos estos temas. Muy amable, doctora.